Siempre que iba a una tienda de instrumentos musicales y veía las guitarras Telecaster, pasaba de largo. Pero un día vi esta guitarra, la detallé, escuché su sonido. Suena demasiado a Telecaster. Y yo dije, esta va a ser mi primera Telecaster. Hey, ¿qué tal? Mi nombre es Orlando y hoy te comentaré acerca de esta Fender Player Plus Nashville Telecaster y por qué me decidí por ella. Si bien anteriormente había escuchado la Telecaster y obviamente es una guitarra súper popular y legendaria desde hace muchos años, nunca me había decidido a pesar de que me gustaba su sonido, porque si te soy sincero, a pesar de que me gustaba el modelo de Telecaster, siempre lo encontré un poco tosco. O sea, para mí la Telecaster era un mástil, unas cuerdas y un pedazo de madera y ya está. Y anteriormente, a pesar de que había visto y tocado muchas series de Telecaster de distintos fabricantes, Indonesia, México, Estados Unidos, siempre he terminado diciendo lo mismo. Me parecía que para las gamas altas los detalles que debía tener una guitarra no estaban totalmente a la altura. Pero esta me hizo cambiar de parecer porque tiene un look moderno, versátil y que puedes utilizarla para cualquier estilo de música. Comienzo por el cuerpo. Nunca he sido muy partidario de estar pendiente de qué tipos de madera utilizan las guitarras eléctricas. Con tal de setear bien el sonido de la guitarra, a mí me basta y sobra. Pero siempre había encontrado que el cuerpo de la Telecaster era prácticamente un pedazo de madera liso en una forma característica que tiene la Telecaster. Pero esta en particular tiene una serie de curvaturas que de verdad la hacen muy cómoda para tocar. Y además, la pintura del cuerpo tiene una pintura al estilo escarchado que se llama ácar, rojo manzana acaramelado, que la hace ver muy especial. Luego acá el mástil es muy distinto a lo que se plantea en la Fender Telecaster original. Este mástil acá es más fino y hace que cuando tocas la guitarra sea muy cómodo. Y además estos cantos que están acá, que rodean el fretboard, no son nada filosos, son redondeados y de verdad que son bastante cómodos. Al igual que el color distinto que aplicaron en el fretboard, no es ni un marrón oscuro ni un marrón muy claro, es un marrón con un poco de naranja, por así decirlo. Y además la parte trasera del mástil no es glossy, o sea, no es brillante, sino que es satinada. Ahora, esta parte del clavijero, donde está el logo de Fender y de Telecaster, sí es brillante. Y también me llamó mucho la atención que posee esta serie Locking Tuners, entonces podemos bloquear las cuerdas. Además de eso, la configuración de pastillas es bastante diferente a lo que habitualmente propone la Fender Telecaster. Originalmente trae dos pastillas, que sería la del neck y la del bridge. Esta trae una tercera pastilla que viene directamente de la Fender Stratocaster. Y además de eso, las pastillas son noiseless, lo que quiere decir que han trabajado muy bien esta guitarra para evitar ciertos ruidos que pueden entrar en nuestra línea o en nuestros cables, qué sé yo. La configuración de las pastillas es distinta. Si yo coloco el selector en la primera posición, voy a tener esta pastilla del neck. Con la segunda posición me va a combinar la pastilla del neck con la central. El selector en la posición 3 solo es la pastilla central. El selector en la posición número 4, que es la central y que es la del bridge. La quinta posición, obviamente, la pastilla del bridge. Entonces no puedo obtener el sonido de una Telecaster estándar con solo dos pastillas. Pues sí, y es que cuando colocas el selector para utilizar la pastilla del bridge, este potenciómetro que está acá actúa como pull push. Entonces si yo presiono el potenciómetro, obviamente tengo la pastilla solo la del bridge, pero si yo saco el potenciómetro, entonces estoy combinando el bridge con el neck como si fuese una Telecaster estándar, por lo que esta guitarra es sumamente versátil. Ok, ahora lo que haremos es probar cada una de las configuraciones posibles en la guitarra para que puedan notar cuál es el sonido original de la guitarra. Además de la guitarra, estoy utilizando mi pedalboard, que como procesador principal utilizo un Ampero 2 Stomp, y lo demás prácticamente que tengo son selectores o pulsadores para activar y desactivar efectos, además de un compresor y de un pedal de volumen. Primera posición, pastilla del neck. Segunda posición, pastilla del neck, pastilla central. Tiene mucha de la personalidad de la Fender Stratocaster. La posición número 3, con solo la pastilla central.
Posición número 4, la pastilla central con el bridge. Ese tono característico que tienen las Stratocaster. Y la quinta posición, solo la pastilla del bridge. Acentúa muy bien ese twang de las Telecaster. Y ahora sí quiero combinar la pastilla del bridge con la pastilla neck, el potenciómetro y tengo ese sonido estándar de las Telecaster solo con 2 pastillas. Ahora si activo el preset que tengo acá como para estilo worship, en lo que prácticamente solo lo que hago es agregar una cantidad de reverb y ya. Primera posición, neck. Segunda posición. Tercera posición. Cuarta posición. Quinta posición, bridge. El twang. Por último, la sexta posición cuando subo el potenciómetro. Hay que resaltar que si utilizamos la pastilla central en sus distintas posiciones, tanto en la posición número 2 como en la posición número 4, obtenemos ese sonido característico de las Fender Stratocaster al estilo funk. Y en la cuarta posición, lo que la hace una guitarra completamente versátil. La cosa se pone mucho más interesante cuando empezamos a mezclar boosters y overdrives, porque me gusta mucho cómo suena el twang de la Telecaster. Entonces tiene ese sonido bastante twang. Y si mezclo eso con un poco de delay,
Esa es para la pastilla del bridge, que suena de esa manera. Y ahora hacia eso quiero agregar un booster. Me gusta mucho el bridge con tonos abiertos. Ahora sí coloco otro tipo de drive. Vamos a quitar el delay. Suena muy bien. Suena demasiado a Telecaster. Si este video ha sido útil para ti, pues déjame un like o suscríbete a mi canal para estar pendiente de las cosas que subo regularmente. Éxitos y bendiciones.